A continuación tiene la palabra el doctor Jorge Castaño, Superintendente Financiero de Colombia, quien tendrá que retirarse una vez finalice su intervención, pero estará con nosotros nuevamente a partir de esta noche. Muchísimas gracias, señor Superintendente, por estar con nosotros. Adelante. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, no solamente por la invitación, doctor Montenegro y doctor Arthur, sino por acomodarnos y facilitarnos la posibilidad de poder estar presentes en dos eventos que tenemos el día de hoy como superintendencia, donde es fundamental poder transmitirle a la audiencia nuestras proyecciones y nuestras perspectivas como supervisores. Un saludo, por supuesto, muy especial a los presidentes de las compañías, a los asistentes a esta invitación. Definitivamente esto es un evento que viene en un muy buen momento. Siempre decimos lo mismo, pero en esta ocasión realmente es fundamental poder sentarnos a reflexionar si estamos o no estamos preparados y de qué mejor forma podemos afrontar los ajustes que haya que hacer, no de un sistema pensional, sino lo que definitivamente resulta ser relevante a la hora de una protección para la vejez. Y yo creo que aquí hay un mensaje muy potente, un mensaje muy grande sobre el cual la superintendencia quisiera poder hacer algunas reflexiones. Yo quisiera que me ayudaran a proyectar la presentación y vamos avanzando sobre ella. Básicamente nuestra idea de transmisión el día de hoy es cómo nosotros pensamos un poco, además de lo que tradicionalmente hemos pensado mucho y hemos sobrediagnosticado mucho, movernos a un escenario en el cual realmente todo gira en torno no a un consumidor financiero como lo llamamos en muchas de las regulaciones, sino en torno a las personas. Y aquí quisiera invitarlos por un segundo que cada uno de nosotros se pudiese proyectar en esta imagen. Esta imagen es muy explicativa de lo que yo, Jorge Castaño, quisiera pensar en que fuera en algún momento un retiro, un descanso. ¿Cuándo? No lo sé, si eso me lo defina una ley que me diga cuántos años son o cuántos años o cuántos recursos tengo que tener, pero sí sueño con que en algún momento pueda tener la posibilidad de disfrutar un retiro que esté cubierto y una vejez que me permita de alguna manera vivirla tranquilamente, porque hay una protección de diferentes mecanismos que me ayudan a que esto se haga de esta manera. Por supuesto, acompañado de mi esposa. Allí hay dos sillas, seguramente mis hijos tendrán otra idea, tendrán una responsabilidad mucho más grande y ellos también soñarán con una idea de qué es para ellos un retiro que muy seguramente no coincide con esta diapositiva. Le parecerá bonito, pero de tanto ir a este sitio, si alguna vez lo podemos tener, mi hijo querrá otra cosa en su idea. Y así pasa en cada una de nuestras familias. Y un poco la reflexión que yo quisiera poder iniciar en este momento, en esta discusión, es realmente las personas son el centro de todo lo que querramos nosotros hacer. Y lo digo personas con un énfasis muy importante, porque incluso nosotros como superintendencia hablamos de consumidor financiero, y en algunos casos podemos sentirnos incluso arrogantes diciendo yo defino cuándo alguien se puede retirar, cómo se tiene que retirar y qué es lo que él tiene que hacer para. Y yo creo que aquí hay una necesidad de poder pensar también metodológicamente un problema de una manera muy diferente. El design thinking realmente está presente en muchos negocios, es una metodología que nosotros como superintendencia creemos que hay que ponerlo en estas discusiones. No porque no se haya hecho, hoy los fondos de pensiones están avanzando en ese tipo de cosas, pero realmente las rigideces del sistema hacen que definitivamente no nos podamos mover a pensar en algo que sea realmente muy potente, que genere mucho compromiso con un señor, una señora, una persona que tiene una expectativa legítima de que le cumplan una promesa de valor, y es que en algún momento pueda retirarse y disfrutar de su vejez. Eso entonces nos lleva a un mundo en el cual la reflexión más grande es, si necesitamos nosotros pensar en un esquema de protección a la vejez, ¿qué tanto ahorro de largo plazo estamos siendo nosotros capaces de mejorar en los diferentes instrumentos o en los diferentes elementos? Aquí hay una reflexión, no sé si se alcanza a ver en la parte inferior, básicamente anticipando un poco parte de nuestras conclusiones, es que la protección a la vejez necesita mecanismos complementarios de ahorro. Claro que sí, la cobertura es fundamental, pero la cobertura ¿de qué tipo? Hay que conocer a las personas, hay que entender muy bien su ciclo de vida, y un poco en torno a esto son las reflexiones que como superintendencia nosotros quisiéramos mover. Esta metodología tal vez nos ayude a ver problemas o a solucionar mejor los problemas que no los vemos de otra manera. Básicamente es
fundamental pensar en las personas. No todas las personas son iguales, ustedes lo tienen muy bien mapeado, edades, regiones, ocupaciones, educación, pero creemos que con una medida, 2 medidas o 3 medidas logramos agrupar a todo el mundo. Y realmente, si nosotros queremos un compromiso para que las personas ahorren, lo primero que tenemos que hacer nosotros es tratar de hacer coincidir esa necesidad, ese ciclo de vida de esa persona con esa voluntad de ahorro, porque si no va a pasar lo que todos hemos dicho, y es que generalmente la gente o no ahorra, vamos a ver que no es tan cierto, o que la gente ahorra de otra manera diferente, casi que resulta negativo pensar en ahorrar, casi que resulta restrictivo de alguna manera que el ahorro que yo quiero empezar a desarrollar no me está generando los beneficios que yo quisiera generar. Por supuesto, esto atraviesa en que necesitamos las administradoras, cualquiera que sea la definición que se dé de estas administradoras, que es una definición muy estructural también, hay también necesidad de hacer un ajuste en esa relación de cliente-administrador, persona-administrador, porque es lo que estamos aquí nosotros al final del día solucionando o intentando solucionar es el futuro de las personas. Son seres humanos que están expuestos a muchas situaciones, a muchos momentos de vida, y allí necesitamos un acompañamiento. Esto pasa también por pensar realmente si el rol que estamos teniendo hoy en los fondos de pensiones pudiésemos complementarlo para tener esa flexibilidad de administrar mejor, de mejor manera, el ahorro a lo que tradicionalmente estamos viendo. ¿Esto qué significa también? Que tenemos que pensar y poner a las personas en el centro del diseño de todos estos problemas. Tal vez si no pensamos en las personas, vamos a seguir manteniendo ocultos problemas que no vamos a ver. Y creemos que los vamos a solucionar con una medida u otra, y lo que queremos nosotros aportar es que definitivamente, si ponemos en el centro a las personas de estas decisiones, podemos avanzar mucho mejor como país. Y por supuesto aquí, hoy tenemos una ventaja que hace muchos años no teníamos. Hace 25 años tal vez hablar de tecnología, economía del comportamiento, analítica, etcétera, no nos facilitaba ni nos decía nada. Hoy hay unas tecnologías, hay mucha data que nos pueden ayudar a potenciar mucho más realmente ese entendimiento. Por lo tanto, esas transformaciones sobre la discusión que se está dando, el mecanismo adecuado de protección a la vejez necesariamente para la superintendencia financiera, nos ayudaría mucho a alinearnos incluso con los jueces, la supervisión, los administradores y el mismo colombiano, el consumidor, que quisiéramos verlo más como persona que consumidor, realmente nos facilitaría mucho este elemento. Siendo esta la hipótesis sobre la cual quisiera que nuestra discusión o nuestra charla diera vueltas y pudiéramos avanzar un poco sobre esto, lo primero es identificamos realmente la dinámica de ahorro de los colombianos, y todos yo creo que en este sentimiento tenemos diferentes posiciones. No es fácil alinearnos en pensar realmente qué tipo de ahorro se está dando, en dónde se está dando y cómo se está dando. Tomamos esta gráfica que viene del DANE y de censos y demografía, donde realmente yo me pregunto en aquellos departamentos donde existe un nivel de mayor de dependencia, donde hay más de, en este caso particular, de 55 personas por cada 100 menores a 15 años, realmente qué tanta capacidad está generando el sistema en general para incentivar ahorro en aquellas poblaciones donde no necesariamente son ingresos mensuales, donde no los paga un tercero, donde no hay una formalidad. ¿Qué tanto estamos incentivando la posibilidad de que alguien tenga acceso real a una promesa de Estado o de sistema en donde pueda ver incentivado una condición de ahorro? Desafortunadamente, los valores más altos se registran en estos departamentos donde hacen parte de Colombia, y es responsabilidad nuestra como Estado poder ser capaces de generar una solución también para estas regiones, también para estos departamentos. Por eso es muy importante para nosotros lograr en esta construcción conceptual de sistema de protección a la vejez realmente identificar esas características sociodemográficas. Pero no como las tenemos nosotros hoy en día, una estadística, un número, sino en la capacidad real de generar un compromiso serio y formal para que las personas encuentren valor agregado en cualquiera que sea la metodología de ahorro de largo plazo que nosotros quisiéramos entender. Seguramente, y uno les pregunta a las personas, cualquiera que ella sea, ¿usted ahorra? No, la respuesta natural, autónoma de todos nosotros es no me alcanza. Usted puede ganarse 100 pesos, 1000 pesos, 5000 pesos, y generalmente uno dice no tengo capacidad de ahorro, y esto de alguna manera se vuelve un tabú en todas estas discusiones.
El valor agregado para poder capturar a las poblaciones en todos sus segmentos, pues no es solo Bogotá que aparece allí en blanco en ese mapa, sino también es la capacidad de poder distinguir realidades, poder diferenciar segmentos muy diferentes de población. Aquí hay, digamos, arbitrariamente una clasificación en lo que sería población urbana y población rural, donde para ellos hay reglas exactamente similares y no reconocen su realidad. Esa predisposición a ahorrar o a no ahorrar, pues aquí yo creo que estas cifras las conocen ustedes muy bien, pero para nosotros definitivamente cualquier solución pasa por el reto de incentivar ese 67% en la población rural que no ahorra o ese 69% en la población urbana que tampoco ahorra. Solo el 18% o el 13% en cualquiera de las dos dimensiones está teniendo un incentivo o lo que es mejor, una oferta atractiva para poder generar ahorro y encontrar en ese ahorro un valor agregado. Si nosotros nos movemos también a entender dónde las personas que están ahorrando, cómo lo están haciendo, pues encontramos allí unos mecanismos informales sin rentabilidad, un 8%. 50% ahorra en efectivo. Entonces realmente la discusión grande es si somos nosotros capaces como sistema de poder capturar realmente ese ahorro y canalizarlo adecuadamente, canalizarlo de manera mucho más eficientemente, mucho más inteligentemente, con un propósito que sea de muy largo plazo. 82% en la población rural, 16% solamente en bancos. Esto no es solamente tener cobertura en un 100%, es una tarea mucho más compleja para poder tener unos mecanismos bien importantes. Barreras para acceder al sistema financiero, todos las conocemos y tenemos un compromiso como Estado de avanzar hacia identidad digital, de avanzar hacia productos inmediatos, hacia la banca móvil, hacia todo esto que estamos viendo hoy, pero allí el principal elemento o barrera para acceder al sistema financiero es como una falta de conciencia y una falta de organización. De pronto tal vez ese 67% de insuficiencia de fondos podría estar más enmarcado en una necesidad de educación, en una necesidad de promover adecuadamente que se puede ahorrar poco o mucho, pero la idea es generar también una cultura de ahorro que nos comprometa siempre a estar pensando en esa visión de largo plazo. Costos financieros, pues siempre será un tema allí absolutamente relevante. Y en los dos elementos sobre falta de documentación necesaria y lejanía a las entidades financieras, pues hay una política pública muy clara de avanzar a todo lo que sea fintech como elemento disruptivo que elimine la necesidad o elimine estas barreras de documentación y de cobertura que nosotros estamos viendo. El punto entonces es, si de alguna manera hay ahorro y hay capacidad de poder capturar ese ahorro, la idea o la pregunta natural que sigue en este entendimiento de las personas, en el entendimiento de un sistema es, ¿y para qué las personas quieren ahorrar? ¿Qué es lo que resulta motivador en ese ahorro? Y aquí hay dos segmentos de población que nosotros hemos distinguido muy bien con el tema de multifondos, pero realmente yo hago una reflexión legítima, auténtica. Quisiera poderme quitar la camiseta de superintendente, sé que no es posible, pero quisiera invitarlos a ustedes a pensar, y lo hago, yo dicto clases en una universidad y le pregunto siempre a los estudiantes, oiga, ¿escogieron ya fondo? Sí, claro, pero, profe, ¿cómo es que eso lo llaman mayor riesgo? Eso saca corriendo a cualquiera. Eso está pensado en la perspectiva de sistema, pero no en la perspectiva del cliente, no en la perspectiva del consumidor, de la persona natural. La persona está pensando en ahorrar y yo lo invito a que si usted o decide o yo decido, que eso está bien, pero lo voy a poner en un fondo que tiene una denominación, incluso el texto, los nombres de las palabras, etcétera, hacen que necesariamente nosotros nos tengamos que mover a entender muy bien una población. Ya hemos avanzado en esto, pero hay muchas restricciones, insisto, en donde no necesariamente estamos reconociendo esa realidad. ¿Qué otra realidad deberíamos nosotros incorporar? Los jóvenes ahorran para otras cosas. Lo hemos discutido mucho y lo estamos viendo mucho. Las personas tal vez no ahorran ya hoy en día para tener un carro. Las personas tal vez no ahorran hoy en día para asegurar una vivienda. Los que tienen hijos adolescentes lo saben muy bien. Hoy viajan por el mundo sin $1 en su bolsillo. Y no es porque tengan una tarjeta amparada de sus papás, seguramente la tendrán, pero viajan porque tienen la posibilidad de sentirse ciudadanos del mundo y quieren experiencias, quieren vivir otra cosa. Los jóvenes quieren ser emprendedores, quieren ser independientes. Eso de que tener un jefe, cumplir un horario, ponerse corbata, resulta realmente una visión de dinosaurio de vida. Usted es superintendente, tengo un sobrino que tiene 14 años y me dice, qué vida tan aburrida la suya, yo no quisiera eso, yo quisiera poder ir por el mundo
apoyando fundaciones para rescatar animales que están en peligro en vía de extinción, campañas contra el plástico y una serie de consideraciones donde está el engagement del sistema para poder apoyar a los jóvenes en unos proyectos de corto plazo. Los adultos, bueno, todo esto cambia seguramente cuando tengan hijos. Yo siempre he dicho que los millennials viven hasta el día en que tienen hijos, ese día se vuelven absolutamente más conservadores y entonces ya empieza uno a pensar de una manera. Entonces, de andar en un vehículo de 2 puertas sencillo, pasa uno una camioneta gigante donde quepa ojalá absolutamente la casa para poder ir con el hijo a todo lado. Empezamos a pensar en un futuro, empezamos en la necesidad, ¿cómo es que se llama este producto que me asegura la educación? ¿Será que eso sí es bueno o no es bueno? Imprevistos y una serie de consideraciones. Si yo revisara esa distinción solamente, realmente nosotros somos capaces como sistema de ofrecer una alternativa que comprometa ese ahorro de ese joven en cualquier momento de su etapa, no solamente cuando empiece a laborar, porque es que además puede que en su vida él no contemple la posibilidad de ingresar formalmente a una empresa a trabajar. De pronto él contempla otra expectativa totalmente diferente. Entonces aquí hay básicamente basado en una encuesta que se hace o que hizo una compañía para la región latinoamericana, una segmentación de lo que es de alguna manera la necesidad de entender muy bien los diferentes elementos sobre los cuales las personas tienen interés o motivación para ahorrar. El segundo elemento que encontramos nosotros en esta discusión, que es muy importante, realmente hay una conciencia previsional muy, muy relevante. Me llamó mucho la atención esta encuesta, básicamente donde si uno mezcla 2 preguntas sobre quién es el responsable de conseguir una buena pensión y quién es el que o cuál es el mecanismo adecuado para lograrlo, si yo interactúo con estas 2 preguntas, pues básicamente nos llamó la atención ese 48% donde hay un nivel de conciencia, yo no sé si de pronto será olvido, falta de confianza, ya como entregado, como decimos nosotros, de el responsable de mi vejez soy yo, pero hay un 48% que tiene ese nivel de conciencia sobre que yo soy responsable de mi propio ahorro y que la manera para hacerlo adecuadamente es ahorrando más, no necesariamente en que el Estado me lo dé o que aumente mi sueldo, sino realmente una conciencia natural a pensar que el responsable por mi ahorro necesariamente soy yo ahorrando un poco más. Si yo me muevo en ese sentido, de alguna manera pensando listo, si usted cree que está ahorrando más, ¿cómo siente usted la forma en que el sistema le está generando esas posibilidades? ¿Cómo siente usted la confianza que el esquema le da para que usted logre su objetivo de mayor ahorro? Y hay unos elementos de relevancia que también quisiéramos mencionar y es el tema de transparencia, pero no una transparencia de falta de ética ni una transparencia de falta de claridad en las reglas de juego. Puede que sí haya algo de esto, pero hay una transparencia en donde no hay simplicidad en las cosas, donde no hay claridad de la oferta de valor de cómo logro yo. Y entonces cuando no hay esa claridad, ¿qué me toca hacer? Ir ante un juez. Y los jueces sí tienen una función de persona al solucionarle unos derechos, no un consumidor financiero más que está haciendo parte de un sistema. Y entonces nos quejamos, reflexionamos, los invitamos a los jueces un poco a decirles, oiga, piense que para el sistema esto no es positivo desde esta perspectiva, etcétera. Pero es que la función de utilidad del juez sí está muy centrada en pensar que es una persona, de alguna manera, que tiene unas expectativas legítimas y hay necesidad de poder balancear esas expectativas. Por supuesto, la inclusión financiera sigue siendo un elemento fundamental. En todo esto, en el esquema o mecanismos de ahorro formal e informal, yo solamente quiero llamar la atención en 2 elementos. Los que deciden de alguna manera moverse a un esquema de ahorro formal, el 61.8%, el driver de decisión es porque es más seguro. Y eso está muy bien. Es un valor agregado que tiene la industria financiera. La seguridad, la estabilidad, la protección, la infraestructura que tiene el Estado para proteger ese ahorro. Y sobre eso tenemos que apalancarnos. Sin embargo, los esquemas de ahorro informal tienen algo sobre lo cual también debemos nosotros aprender y son ineficiencias también del mismo sistema que de alguna manera hay que corregir. Ese 30.2%, que es el componente más grande de decisión en mecanismos de ahorro, está basado específicamente en la facilidad. Podemos llamarlo sencillez, podemos llamarlo simplicidad, podríamos llamarlo incluso facilidad, pero realmente este 30.2% lo que nos llama a pensar es qué tan simples podemos ser nosotros a la hora de generar estos productos. Teniendo una necesidad de esta definición que creo que es absolutamente fundamental en la construcción de cualquier sistema, nosotros tenemos acá una diapositiva que tomamos también de otro estudio que nos parece absolutamente relevante, en que pensemos por un solo segundo realmente
si nuestro sistema de alguna forma incorpora el ciclo de vida de las personas, ese customer journey, esa necesidad de entender cuándo empieza un momento de vida de alguien relevante, cuándo pasan cosas importantes en la vida y lo que es más difícil de prever, cómo empieza a tener de alguna forma incidentes que van desviando y tratan de distraer esa capacidad o esa voluntad de ahorro. Primer trabajo, claro, absolutamente relevante, la afiliación. Incluso uno podría pensar, es necesario que la afiliación se dé cuando yo consigo un primer trabajo. ¿Qué pasa si los fondos de pensiones hoy, cualquiera que sea su naturaleza para no entrar en estas discusiones, logran abrir productos que sean interesantes cuando yo, por ejemplo, recibo la primer mesada de mi papá? ¿Qué pasa si yo me muevo un poco a pensar, a anticipar a ese señor? Puede que no ahorre gran volumen de recursos, pero la ganancia que estamos obteniendo es la conciencia, maximizar esa conciencia de ahorro, esa cultura de ahorro que va a tener una finalidad muy importante. Cuando el señor de alguna manera tiene una estabilidad, pues va a casarse y aquí empezamos a incluir ciertas contingencias que nosotros las vemos como estadísticas. Y el beneficiario hoy, el cambio de beneficiario es un tema que hay que resolver en el día a día. Claro que sí. Pero cuando yo tengo un beneficiario, ¿qué valor agregado estoy generando? Porque ya tengo dos personas que pueden que estén los dos aportando o no aportando, pero va a ser un fondo común. ¿Qué realidad le estoy yo ofreciendo como sistema en ese mundo en el cual yo inicio una vida conjunta? Cambio de domicilio, planificar la jubilación, que no debería ser cuando ya me estoy sintiendo viejo y que un día me levanté y ya salí a correr y me dolió la espalda, la cintura y digo, pues ya me toca pensar como en el retiro y me toca pensar en el ahorro, en la vejez. Eso no debería necesariamente estar presente justo en ese momento. Poder aprovechar un beneficio luego de pensionarse y por supuesto el momento en que nos toque de alguna manera movernos o trastearnos a otro mundo. Y en el mundo, digamos, en el ciclo de vida de las personas, pues tenemos allí unas contingencias sobre las cuales nosotros necesitamos también incorporarlos dentro de este sistema de ahorro. Y esto es bastante, de alguna manera, retador porque nos rompe paradigmas, por ejemplo, como estar pensando si lo mejor realmente que yo quiero es poder tener una casa para luego dársela a mis hijos. ¿Qué pasa si eso también hace parte de este ahorro? ¿Qué pasa si yo tengo un esquema de salud que me ayude a no preocuparme en el final de mis días a tener que además ahorrar para poder tener una protección específica X o Y? Entonces yo creo que el ciclo de vida claramente es mucho más complejo de lo que se piensa. Es mucho más difícil tratar de anticiparlo, pero si nosotros no lo ponemos en la discusión va a ser difícil poder sacar a flote todas las discusiones y todos los elementos que nosotros creemos ayudan a ese compromiso del consumidor financiero. ¿Podemos sacar ventaja de esto? La respuesta para nosotros como superintendencia es sí. Yo creo que podemos sacar mucha ventaja. No cuando empiezo a vincularme formalmente, ya lo mencioné, pero sí cuando empiezo a recibir ingresos por primera vez, la mesada, cuando ingreso a un nuevo trabajo. ¿Y qué pasa si no ingreso a un trabajo? Pues ya sabemos lo que pasa, el 30% de la población es la que está cubierta y un 70% que no. Y por eso surge la gran pregunta y es, ¿el objetivo nuestro cuál será? ¿Mejorar el 30% o mejorar el 100%? Y allí es donde nos vamos a ampliar esa cobertura. Nivel educativo, pues claro, tenemos que trabajar en ese sentido de poder potencializar, aumentar esa probabilidad de que las personas lleguen de manera informada a un vehículo de ahorro, a un esquema de ahorro de largo plazo o cualquiera la discusión que se esté dando. La dinámica de los ingresos, yo creo que es fundamental también incluirla. Aquí hay muchas realidades que nosotros no conocemos, que no logramos incorporar y creemos que la cotización se da en semanas y creemos que definitivamente el ciclo de pago solamente tiene que ser mensual y por lo tanto, ¿qué pasa con los señores de esos municipios que estaban allí en rojo donde muy seguramente pueda que tengan un ingreso cada trimestre o cada semestre? Hemos avanzado, por supuesto, pero esto debería ser parte de toda la discusión que nosotros estemos dando y qué hacer con los excedentes de ingreso. Y por otro lado, tenemos contingencias en salud, tenemos gastos estacionales, impuestos, educación de los hijos, celebraciones, que tal vez, si uno logra vincular esas dos necesidades, podamos tener un mejor compromiso de ahorro. Yo no estoy pensando ni estoy proponiendo acá que los fondos de pensiones ahora se vuelvan la caja menor para hacer fiestas ni nada de ese estilo. Pero si nosotros pensamos realmente que las personas se mueven diariamente motivados, específicamente es en tratar de que alguien les solucione legítimamente sus necesidades, nos corresponde a nosotros como autoridades por lo menos evaluar y tomar esas decisiones muy objetivas y muy aterrizadas diciendo esto se podría hacer o esto no necesariamente se puede hacer.
Yo creo que esos ejes de transformación van a girar en estos tres elementos. Para nosotros es fundamental realmente que el sistema financiero en general y sobre todo esta discusión esté muy centrada en lo que son los seres humanos, más llamados o mejor llamados las personas, no consumidor financiero, no de alguna manera una estadística más. Y es pongamos en el centro de esta discusión a las personas que son las que al final del día queremos proteger. Alineemos socialmente con el diseño de los productos esas necesidades que como Estado tenemos, pero pensando siempre que en el centro están las personas y que esto nos construya un elemento de largo plazo. Aquí hay una metodología que básicamente por tiempo no quisiera extenderme, pero creemos nosotros que desde la superintendencia podemos apoyar y trabajar para que se den estas discusiones. La población necesitamos caracterizarla de una mejor forma, la población necesitamos moverla a segmentarla adecuadamente y esto no es un tema de conocimiento de debida diligencia del cliente, es realmente conocer quién es ese señor para el cual yo le estoy ofreciendo un servicio. Siempre lo he dicho y es una convicción que tenemos en la superintendencia, el sistema financiero en sí mismo, en sus diferentes modalidades, son medios, son elementos habilitadores para cumplir, para lograr una realidad de un sueño, de una idea, de un negocio, de un producto, de un proyecto que tienen los colombianos. Si eso es así, claramente yo necesito conocerlo y mis decisiones tienen que girar en torno a esa segmentación. Hay que asegurarse que la gente entienda el producto, ya sabemos todo lo que esto implica. Aquí es iterar, intentar, equivocarnos probablemente y volver a avanzar. Y allí está, por supuesto, la expectativa de reducción de costos. A la industria, ¿qué le va a corresponder? Mucha tarea grande, mucha tarea de pensar un mundo en el cual, por ejemplo, la estrategia de inversión hoy debería tener muchos elementos más agresivos, llamémoslo de alguna manera, más decididos, mejor, no agresivos, más decididos a lo que estamos nosotros teniendo hoy. No pensando en un asset manager puro y duro, es importante que sea así, pero nosotros tenemos que también pensar que esa administración de activos tiene que estar ligada a un objetivo en particular, y es que las personas logren obtener su protección de vejez tal cual como la estamos nosotros promoviendo o promocionando. Por supuesto, ese enfoque de distribución de producto también tiene que tener una necesidad muy diferenciada. Aquí hay 5 elementos que también pongo a disposición sobre cómo en el largo plazo nosotros como superintendencia creemos que se genera confianza en las personas a partir de la información y a partir de la empatía. Es que esto tiene que gustarle a la gente debe entenderlo y la gente debe sentir realmente que hay un valor agregado después de tantas discusiones y después de tantas decisiones. Si no hay esa empatía, cualquier cosa que nosotros hagamos definitivamente siempre va a ser mejor buscar el camino corto o el camino diferente para estar por fuera de ese sistema y vamos a seguir de alguna manera en un loop que es difícil de romper. Cultura de servicio, hemos avanzado mucho, pero nos sigue faltando. Impacto de campañas comerciales, seguimos trabajando en las personas, seguimos trabajando en esos elementos de poder entregar de alguna manera mejor educación financiera. La cultura previsional debe promoverse, debe desarrollarse en todas las instancias. Hay mecanismos que sean, y mecanismos muchos, con unos lenguajes mucho más asequibles, unos lenguajes mucho más simples y mucho más sencillos. Cierro en los 2 minutos que me quedan básicamente en decirles, seguimos avanzando. Hace un año hicimos unas promesas de desarrollo como industria y desde la superintendencia aportamos en esta discusión, cerrando un poco, haciendo algo de accountability. Hago un paréntesis, cuando tuve la posibilidad de ser designado por el presidente Duque como superintendente financiero, muchos me dijeron, superintendente, la tarea va a ser difícil porque ahora sí le va a tocar cumplir todo lo que prometió. Va a tener tiempo para poder desarrollar todas aquellas cosas que usted logró prometer. Y nos propusimos desde la superintendencia en que cada uno de los elementos, cada vez que llegamos a un evento de esto les vamos a decir, cada año yo dije que iba a ser A, B, C, D como superintendencia, y esto fue lo que logramos y esto fue lo que nosotros de alguna manera tenemos todavía pendiente. Prometimos de alguna forma que el año pasado íbamos a avanzar mucho en consolidar la base del sistema pensional, prometimos apoyar desde la superintendencia cualquier iniciativa que nos permitiera que la información fuese más asequible, más actualizada, más simple y de alguna manera pudiéramos tener una base de datos unificada y actualizada en línea. Sobre eso hemos avanzado específicamente en poder tener mejores historias laborales, seguramente la tecnología nos va a ayudar mucho en esto. Yo me reunía con Asofondo y les decía, tenemos aquí la necesidad de poder consolidar mejor las historias laborales, claro que hay retos,
pero del punto de partida cuando iniciamos estas discusiones a hoy, el avance ha sido mucho y corresponde a la superintendencia reconocer eso en las administradoras. Las mejores prácticas, de alguna manera, de cómo se hace el reconocimiento pensional también ha sido un elemento fundamental. Tenemos un documento, una versión que llamamos ahora en estas nuevas metodologías en grises para llegar a una de high definition. Seguimos trabajando en esos indicadores estandarizados. Los extractos se expidieron más simples, más sencillos, con posibilidad de tener más tecnología incluso, que entran a regir a partir del segundo semestre de este año. Tenemos específicamente también la idea de reducción de trámites y esperamos a junio poder consolidar específicamente la afiliación electrónica y los traslados en línea entre regímenes. Desde la superintendencia también apoyar este esquema y por supuesto seguramente el ministerio les comentará sobre el manejo de la Habeas Data y la información de los afiliados a la seguridad social. En los esquemas de aseguramiento seguimos trabajando específicamente en los esquemas de desacumulación y por supuesto un marco para la gestión de las inversiones donde creemos que seguimos y tenemos mucho más espacio específico de mejora. Allí yo no quiero entrar en ese detalle tecnológico, pero avanzamos en las mejoras pues, de las metodologías de valoración. Hay unos elementos específicos en el Plan Nacional de Desarrollo. Seguimos trabajando en que la asignación estratégica de activos sea realmente potente en esta discusión y resulta siendo atractiva. Y estamos próximos también a expedir una guía de mejores prácticas para la inversión y selección de fondos de capital privado, porque creemos también allí que hay un valor importante en esa materia. Cierro entonces con estas 4 reflexiones para la discusión macro y la discusión estructural. Yo creo que la superintendencia es bastante cercana a entender que cualquiera que sea la arquitectura que se desarrolle para administrar BEPS y pensiones voluntarias debería ser una arquitectura mucho más abierta a la que tenemos hoy. Deberíamos enfocar nuestros esfuerzos, tanto públicos y privados, realmente para generar ahorro en lo que eso signifique. Una infraestructura abierta nos va de alguna forma a movernos a un escenario muy diferente al que tenemos hoy. Las pensiones voluntarias que de alguna manera incluso deberíamos reconsiderar su nombre, su denominación. Es que el concepto pensión le da a uno la sensación de debilidad, de fragilidad, de agonía como en la vida, y no necesariamente esto es muy atractivo para un consumidor financiero, menos para unos jóvenes. El segundo elemento, creemos que el licenciamiento basado en actividades va a ser fundamental también en los fondos de pensiones. Esa discusión que infinitamente hemos traído sobre qué más puede hacer un fondo de pensiones, no puede hacer nada más sino administrar fondos de pensiones, realmente no encaja muy bien en la discusión de si somos capaces de ofrecer una oferta de valor de asset managers adecuados. Podemos pensar un poco en que la licencia sea un poco más transversal y desde la superintendencia nosotros apoyaríamos ese sentimiento de movernos a un licenciamiento más en actividades y no tanto en productos, porque aquí hay unas sinergias y hay unas especializaciones que no podemos votar y ni perder. El tercer elemento está, ya lo había mencionado también, en esa percepción de la administración de portafolios, movernos es un mundo donde yo tenga más activos, o mejor, tenga una estrategia mejor pensada entre los activos y las responsabilidades que yo estoy cubriendo y poder hacer un match en ese objetivo pensado en el consumidor o en las personas que están afiliadas a este esquema. Y finalmente, si realmente los esquemas operativos y de costos que nosotros estamos viendo realmente reconocen una dinámica de mercado. ¿Basados en qué? Basados en la tecnología y basados en muchos elementos adicionales. Finalmente, nuestra supervisión debería estar muy enfocada en ser capaces de generar confianza en información, confianza en transparencia y ayudar y facilitar la simplicidad de productos y servicios, no solamente en los que se denominan obligatorios, sino también en aquellos que resultan ser voluntarios. Creemos que ese esquema de protección de ahorro en la vejez pasa necesariamente porque no solamente lo contemplemos desde la perspectiva del ahorro obligatorio, sino también desde el ahorro voluntario. Les agradezco a todos ustedes por su atención. De nuevo les pido excusas por tener que retirarme. Es disciplina nuestra estar presente en todos los eventos y tomar mucha nota, pero vamos a movernos a otro evento. Si están interesados en la presentación, ustedes pueden descargarla escaneando este código QR y en sus dispositivos móviles tendrán la presentación que acabamos de hacer. Les agradezco a todos su atención. Muchas gracias y una muy buena jornada.